Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, con la fe, con la confianza de que Dios en quien hemos confiado y a quien le hemos pedido que esta noche seas tú, Señor, caminando en este lugar y tocando el corazón de cada uno de nosotros, llenándolos de tu poder y de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a tener la palabra en el texto bíblico de Tito 1, 1 al 4. Tito 1, 1 al 4. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tenemos una palabra muy hermosa en donde nosotros tenemos una esperanza. Amén. Sí, amén. La verdad que es según la piedad. Los que dicen proclamar el verdadero evangelio deben estar preparados a que se juzgue su mensaje para ver si produce piedad y confianza en la vida de los hijos de Dios. Amén. O sea, un ministro o pastor, como le llame, debe de tener la capacidad de que si en algo se dirige mal, puede ser juzgado o alguien puede decirle por qué nos estás dando a conocer estas cosas. Amén. Porque muchas veces el pueblo de Dios, en su reverencia que tienen a Dios y a los ministros, así oigan que les enseñan mal, pero lo aceptan, sin darse cuenta que también ellos van junto con el ministro en el pecado, caminando hacia el infierno. Amén. El Hijo de Dios debe de estar consciente qué es lo que le están dando a conocer, con qué alimentos se están alimentando. Porque no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, ni los que llevan una Biblia, no todos son cristianos. Sí, amén. Entonces quiere que ustedes, por medio de las Sagradas Escrituras, tengamos el conocimiento básico de lo que es la palabra de Dios, para no caer en el engaño, en el error de muchos. Amén. En la esperanza de la vida eterna, dice su palabra, porque todos tenemos una esperanza. Amén. La esperanza que tenemos no es de venir y a ver si Dios nos bendice. Nosotros esperamos la salvación de nuestras almas. Sí, amén. Porque sabemos que hay vida después de la muerte. Sí, amén. Muchos ignoramos eso, que hay vida después de la muerte. Amén. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios, para cumplir lo prometido, nos da de su Santo Espíritu para realizar su propósito. O sea, ahora usted ya no camina solo. Dios ha dado de su Santo Espíritu para que usted
y yo seamos guiados conforme el poder del Espíritu Santo de Dios en el corazón del cristiano. Ahora el cristiano no puede decir es que el pastor me engañó. La palabra de Dios comienza y usted tiene una escritura donde debe de pedirle a Dios que nos dirija correctamente para poder encontrar la salvación de nuestras almas. Porque la salvación de su alma es muy importante. Siempre les he dicho, el lema nuestro en la iglesia no es milagros y señales. A pesar de que nosotros vemos muchos milagros, no es esa nuestra misión. Lo nuestro es salvación y vida eterna en el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Retenedores de esa palabra para poder encontrar el camino correcto a la salvación. Amén. Dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, si usted ve el versículo 9 del libro que leímos, allí va a encontrar que nosotros tenemos que tener el conocimiento para poder exhortar en el amor de Dios, para poder guiar a los demás, para poder sacarlos del error. Porque muchos a veces caminamos como cristianos bajo un error o bajo una mala enseñanza o bajo una idea que nos hemos formado o doctrina. Muchos hombres tienen ministerios tomando como doctrina un texto bíblico, y un solo texto bíblico no hace una doctrina. Una doctrina está basada en todo el santo evangelio del Señor para poder encontrar el camino correcto a la salvación. Por eso es que Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque usted va a guiarse por el santo evangelio, que es el camino que Jesucristo le diseñó para que usted pueda regresar al Edén. Amén. Como lo registran las Sagradas Escrituras, en el libro de Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. O sea, delante de nosotros hay una esperanza. Sí, amén. La esperanza nuestra es el ancla que nos debe sostener, que es Jesucristo. Gloria a Dios. La veracidad de la palabra de Dios no es solo en la promesa dada a los hebreos, sino está fundada en las Sagradas Escrituras, en lo que es inmutable para Dios. O sea, hay un Dios que dio promesas, que dio su palabra, que hizo un juramento a sí mismo, en el cual Él se compromete a salvar a los hijos de Dios. Amén. En la veracidad de esa palabra de Dios es solo en la promesa. Nosotros somos herederos de esa promesa. Esa promesa no es solo para aquel pueblo hebreo. El Señor dijo, todo el que cree en mi nombre. Amén. Entonces, todos nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Gloria al Señor. Y no es solo para una raza o nación, sino para todo aquel que cree en las Sagradas Escrituras, que es inspirada por Dios.
Amén. La misma palabra dice que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Así es, amén. En 1 de Timoteo 3:15, porque está basada en la palabra de Cristo, la cual es viva y eficaz. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿qué significa el pueblo de Cristo y quién es el ministro? El ministro o pastor debe de ser fiel y verdadero, Amén. Amén. Sí. Gloria a Dios. porque estamos hablando de una congregación que es la columna y el baluarte de la verdad de Dios. Sí, amén. No puede ser un falso el pastor o el ministro, como le quiera llamar, ni puede ser la congregación falsa o pecadora, sino santos hijos de Dios que vamos con un conocimiento delante de nosotros. Amén. Que esa palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies, para que cada paso que nosotros damos sea con el conocimiento y con el poder de Dios. Amén. Porque el único que nos da el poder es Dios. Amén. Jesucristo mismo Aleluya. caminó iluminado por el Espíritu del Padre. Sí, amén. Ahora nosotros caminamos con la luz del Espíritu Santo, iluminados por el poder de Dios. Ahora sí conocemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo. Gloria. Por eso le dijo a Pedro, sobre esa verdad edificaré mi iglesia. Amén. Sobre esa roca se edificó la iglesia de Cristo, porque Jesucristo es la verdad. Él es el que tiene o dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Dice que se estableció una iglesia siendo columna y baluarte para que la palabra de Dios sea fidedigna. O sea, esto no es un juego, esto no son cosas que nosotros debemos de sacar de nuestra mente. Tenemos palabra viva de Dios. Sí, amén. La palabra de Dios que ustedes reciben tiene que venir directamente del corazón de Dios al corazón del hombre. Sí, amén. Amén. Todos los que enseñamos la palabra de Dios debemos de estar fundados en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No en otra cosa, sino en el mensaje de las Sagradas Escrituras o en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la enseñanza apostólica y profética, siendo fieles y con buen testimonio, siendo fieles al genuino mensaje conforme a la esperanza de salvación. Gloria al Ahora Señor. bien, ¿a quién somos fieles? A Cristo. Cristo. Es Él el mensaje, Él es el Gloria a testimonio. Dios. Amén. En muchas iglesias les enseñan y les dicen, traiga si usted tiene un buen testimonio o tiene un testimonio, usted ya es parte del ministerio. Sí, amén. Ese es un engaño. Por eso se vuelven muchos mentirosos y falsos, inventando testimonios grandes que creen que con eso van engañando a la gente, pero a Dios no. Amén. Usted tiene un testimonio en su corazón, que es Cristo Jesús como su Salvador. Amén. Él es el testimonio Gloria nuestro. al Señor. Y después de aceptar a Cristo, lo que viva en el caminar con Cristo son testimonios que provienen de Dios. Gloria al Señor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. En este texto paulino podemos apreciar la obra excelsa de la cruz de Cristo, la reconciliación que Dios efectuó no solo con los judíos,
sino también con el resto de la humanidad o los llamados gentiles o pecadores. Cristo vino a reconciliarlos porque el pueblo era enemigo de Dios. Amén. Antes de que Cristo viniese a dar su vida por cada uno de nosotros, el mundo pecador era enemigo de Dios. Amén. Viene Cristo y da su vida para que nosotros podamos acercarlos a Dios y que Él nos reciba otra vez como su Hijo. Eso es lo que tenemos que entender. Antes de aceptar a Cristo, ¿qué éramos? Creación de Dios, Amén. Amén. no hijos de Dios. Muchos dicen, no, si Dios nos creó, somos hijos de Dios. Mentira. El que no ha aceptado a Cristo es creación de Dios. Amén. Y el que aceptó a Cristo es hijo de Dios porque lo ha recibido Dios otra vez como su hijo. Amén. Y Él es nuestro Padre Celestial porque ahora tratamos o buscamos la obediencia para poder regresar al jardín de Edén, en donde Él formó al hombre y a la mujer en un estado de inocencia. Es por eso que dice que si fuéramos como un niño, heredaríamos el reino de los cielos. Amén. Viendo a la niña ahí tenemos un ejemplo. Esa niña, si la hermana le castigara, llora, pero al momentito va a abrazarla. Amén. Ella no tiene rencor, ella no tiene maldad en su corazón. Amén. Ella es inocente y en su inocencia son herederos del reino de los cielos. Amén. Lo mismo usted y yo buscamos llegar a ese estado para poder merecer estar ante la presencia de Dios Sí, amén. con un corazón limpio, preservados para la vida eterna en el nombre de Jesús. Sí, gloria a Dios. Eso es lo que hace falta entender, que nosotros tenemos que humillarnos como un niño. Un ministro de Dios debe de tener un buen testimonio, irreprensible, digno de ser llamado hijo de Dios para poder supervisar una obra tanto espiritual como moral, porque la moralidad determina el objetivo de crucificar al hombre viejo en la cruz. Gloria a Dios. No se me equivoquen, es bien simple. Tiene que ser ejemplo tanto espiritual como moral, porque la moralidad determina el objetivo de crucificar al hombre viejo. Amén. Si el hombre es inmoral, no podrá crucificar al hombre pecador. Amén. Tiene que tener la moralidad basada en los mandamientos de Dios para que aquel hombre pueda tener o sostener aquel cuerpo crucificado en la cruz y seguir siendo libres de toda cautividad y poder guiar a un pueblo que buscamos la salvación de nuestras almas. Decimos pues que mediante la cruz Jesús reconcilió con Dios al hombre. Esa cruz destruyó el pecado y todo lo que separa al hombre de Dios, y efectuando la paz y haciendo llevar este mensaje, el cual se llama Evangelio o Buenas Nuevas, hasta el último rincón de la tierra, Amén. tanto a los que están lejos como a los que están cerca. Pero la determinación es llevar el Evangelio a toda criatura. Sí, amén. Por eso el Señor dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Gloria Santo. al Señor. Esa es la obediencia del Hijo de Dios, porque la purificación de un alma no llega por ir a la iglesia, sino que llega por obedecer la palabra de Dios. Amén. Eso que los quede claro. La obediencia a la palabra de Dios es lo que Dios premia y lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Muchas veces tenemos muy malos sistemas de vivir o maneras de vivir, o
En nuestras culturas tenemos malos hábitos. Pero el mal hábito, cuando usted entra a una relación con Dios, se tiene que desaparecer. Amén. Porque usted está en una búsqueda de perfeccionar su vida para presentarse a Dios. Amén. Como el que va a una entrevista de trabajo, va bien presentado para que vean que tiene una preparación o es capaz de desempeñar un trabajo. Amén. Así todos nosotros, para presentarnos a Dios, debemos de ir dejando todo mal hábito, dejando todo aquello que no sirve. Muchas veces se nos ocurre decir es que así soy yo. Dios no nos formó así. Me disculpa, pero Dios lo formó santos y perfectos. Sí, amén. La imperfección, ¿por qué llegó? Por el pecado, por la desobediencia. Amén. Es el momento de ir dejando todo mal hábito atrás. Gloria a Dios. Muchas veces obedecemos en muchas cosas que Dios nos determina o los hay que exhortar en las Sagradas Escrituras. Pero hay algo que no lo va a hallar en las Sagradas Escrituras, sino que está basado en el conocimiento que usted tenga de Dios, en el respeto a Dios, en el respeto a sus hermanos, a sus hijos. Amén. Gloria a Dios. La Biblia no dice no digas esta y esta mala palabra. Simplemente nosotros debemos de reconocer que como hijos de Dios estamos siendo formados por un Dios poderoso, por un Dios santo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, amén. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, amén. Y Él exige santidad. Sí. Gloria a Dios. Dice en el verso 9, los ancianos deben no solo de satisfacer las normas morales y espirituales, en el mismo mensaje de Tito, deben mantenerse fieles, dice, al genuino mensaje apostólico, dice, acerca de la obra salvadora de Cristo, Sí, amén. para poder exhortar, dice, con la palabra de Dios, para guiar al pueblo de Dios y a consagrarse por completo a Cristo, y también corregir a los que enseñan cosas contrarias a las Sagradas Escrituras y poder guiarlos a la verdad que es Jesucristo. Amén. O sea, los ancianos en la iglesia no quiere decir que andan con bordón. Los más viejos de haber aceptado a Cristo y con más conocimiento son los que deben de ser ejemplo en la iglesia. Sí, amén. Son los que debemos de dar el ejemplo a todos los nuevos que vienen llegando. Que aquí hay un pueblo con conocimiento, que hay un pueblo que ama a su hermano y que ama a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese es el llamado del Señor a los ancianos. Las iglesias muchas veces llaman a servir a la gente que es más vieja en las iglesias de congregarse en la iglesia. No es malo cuando hay conocimiento, cuando hay humildad en el corazón, porque esa gente que ha ido absorbiendo la palabra viva de Dios puede transmitir cosas hermosas a los que comienzan este camino. Gloria a Dios. Amén. Y nosotros sabemos que hay necesidad de que los más grandes en el conocimiento puedan ayudar a edificar a los que comienzan. Gloria al Señor. En el versículo 11 dice,
trastornan cosas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Las enseñanzas, hay una exhortación muy grande en el libro de Tito. En estos tiempos hay muchos tergiversando la palabra de Dios, enseñando o formando, como les dije al comienzo, doctrinas en las cuales pueden sujetar a un pueblo, aunque sea bajo la mentira que ellos se han inventado o nomás por un texto bíblico. Amén. Esa no es una doctrina. Una doctrina se forma de toda la Sagrada Escritura. Amén. Muchos toman un tema y aquí dice así, y por eso yo formé la iglesia así. No es así. Un solo texto bíblico no hace una congregación o una doctrina. La hace el conocimiento de la palabra de Dios en completo. Y Gloria al Señor. el cumplimiento de aquella palabra conforme la enseñanza apostólica y profética. En segunda de Timoteo 4:2 dice que prediquemos la palabra que estemos a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando alguien tiene el conocimiento de la palabra de Dios, es capaz de enseñar o de exhortar, de llevar paz al corazón de los demás por medio de esa palabra viva de Dios, sin ofender a los demás. Amén. Usted no va a la iglesia para que alguien lo ofenda, para que alguien le llame ladrón, para que alguien le diga que usted está fallándole a Dios y quieran hacer con usted lo que quiera. Ustedes van a la iglesia para ser edificados y llenos del amor de Dios. Porque la iglesia de Dios debe de ser basada en el amor de Jesucristo. Por eso es que nosotros somos salvos por gracia, Amén. no por otra cosa. La ley pasó a la historia, pero nosotros ya no somos mosaicos, somos cristianos. Y el cristiano es guiado conforme el santo evangelio del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, un ejemplo. Alguien un día me dijo, a mí de mi iglesita no me sacan. Usted ni yo somos enviados a sacar a alguien de su iglesita, como dijo la persona, sino a decirles la verdad. Amén. Yo si conozco a alguien que esté en una iglesia que está caminando equivocado, simplemente le voy a decir la verdad. Si quiso, salió y buscó la verdad, y si no, siguió confundido o engañado, pero no le podrá decir al Señor el día de mañana, es que me engañaron, porque la verdad fue llevada Amén. por alguien que tiene el conocimiento, que puede exhortar en la paz de Dios. Gloria al Señor. Alguien también dijo, es que yo no le puedo decir porque él ya tiene su iglesia. Si usted sabe que su iglesia anda mal, usted dígale. No le viene a decir, tu iglesia anda mal, porque también se va a enojar, pero dígale, póngale un ejemplo de la doctrina que están enseñando o de la manera que los están tratando. Sí, amén. Amén. Simplemente en el amor de Dios nadie se tiene que ofender. Pero el deber de todo cristiano es designorar al que no tiene el conocimiento de la verdad en su corazón. Bendito es el Señor. En el versículo 15 dice, todas las cosas son puras. Pablo no se está refiriendo al rito purificador de purificación de la ley judía. Pablo se está refiriendo a la pura condición moral de la persona y a la pureza ceremonial del mensaje. O sea, un mensaje que salga
de la boca de un ministro de Dios debe de llevar una condición moral de aquella persona. Amén. Y la pureza en la ceremonia, o sea, en el poder del Santo Evangelio. Gloria a Dios. De esa pureza estaba hablando Pablo, porque él ya no estaba en la ley, él estaba viviendo en una gracia que estaba predicándolos a todos Amén. nosotros. Muchos caminan y niegan las verdades de Dios. Una de las más grandes abominaciones a los ojos de Dios es profesar la fe en Cristo y la esperanza de la vida eterna, mientras que al mismo tiempo se vive en la desobediencia a Él y a su palabra. O sea, ¿cuántos no sabemos o vemos que andan profesando el Evangelio del Señor, profetizando, hablando cosas grandes, pero viven en desobediencia? Amén. Viven engañando gente, Sí. viven con malas doctrinas. Gloria al Señor. Y usted va a ver lo que dice en el libro de Juan 14:12. De cierto os digo, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Ahora bien, usted tiene que obrar conforme nuestro Señor obró en la tierra y obedecer el santo evangelio del Señor. Cuando nosotros en la iglesia tenemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ese poder manifestado en la congregación, sabemos que no se hizo presente porque venimos bien vestidos o porque somos guapos. Se hizo presente porque hay uno que otro corazón dispuesto, clamando que se derrame su poder Amén. sobre este pueblo. Gloria a Dios. Y empieza a redarguir hasta que todo el pueblo es tocado por el poder de Dios. Es hermoso saber o conocer en el momento que desciende Cristo, el poder de Jesucristo, Sí, amén. a la iglesia. Es hermoso sentir la presencia de Dios. Gloria al Señor. Muchas veces se derrama el Espíritu de Dios muy apacible. Debe de estar muy sensible la persona para sentirlo. Y muchas veces se derrama con mucha fuerza, que por endurecido que traiga el corazón, lo hace sentir Sí, la amén. presencia Sí, de amén. Dios. Ahora bien, y no es tanto lo apacible que venga el poder de Dios. Muchos a veces no traemos un corazón dispuesto al servicio del Señor. Sí, amén. Y por eso se nos hace un poco complejo recibir o sentir la presencia de Dios. Amén. Amén. El apóstol habla de un Dios que no miente. Todos nosotros sabemos que nuestro Dios es fiel y verdadero, Amén. que hay cosas inmutables en las que Él no puede mentir. Gloria a Dios. Ahora nosotros, teniendo un Dios que no puede mentir, también nosotros tenemos que irnos sujetando a una verdad de Dios y a ser verdaderos hijos de Dios para no mentirle a Dios. Amén. El Dios en quien hemos creído, Él no miente. Pero nosotros tenemos que ir sujetando nuestra salvación en esperanza de vida eterna. Sí, amén. O sea, esa verdad está. ¿Quién tiene que sujetar su salvación? Si Jesucristo ya dio su vida, ya hizo el sacrificio en la cruz, ahora es usted y yo, que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dijo Pablo. Amén. Amén. ¿Cuántos somos capaces de entregarlos en sacrificio vivo para encontrar la salvación? Eso es lo que está haciendo falta
que no somos capaces de encontrar, de sacrificar nuestra vida al Señor. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Pero es necesario que el ministro sea irreprensible para que el mensaje pueda tocar el corazón del Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Como administrador de Dios, también debe de saber ministrar el tiempo y el poder de Dios. Muchos predicamos y no conocemos o no sabemos ministrar el tiempo o el momento en que el Espíritu de Dios se derrama. Muchas veces casi salen de la iglesia los pastores y no saben si llegó el Espíritu Santo o no, Amén. porque están insensibles o con el poco conocimiento de una vida espiritual, y es por la desobediencia. El que quiere vivir sensible al poder del Espíritu Santo tiene que basarse en la obediencia de Dios. Su vida tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y no solo el ministro, ustedes también, porque no va a ser salvo solo el ministro, ni el ministro lo va a salvar a ustedes. Amén. Todos tenemos que buscar esa salvación para que el poder de Dios se manifieste en todos. Sí, amén. Amén. Dice, no engañando por ganancias deshonestas, y profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, necios, ignorando que solamente en Él hay salvación. Es el problema más grande, que muchos son buenos para hablar. Muchos tienen el conocimiento bíblico, pero están lejos de Dios por la desobediencia, por el error, por el pecado. Un día le dije yo a un hermano, tan solo dile a tu pastor que sea capaz de recapacitar y hablarle con la verdad a ese pueblo, y tendrá una iglesia con poder. Amén. Porque el poder de Dios no se basa en la cantidad de almas, se basa en la obediencia de esas almas, amén. en el amor a Dios, en el amor a encontrar el camino correcto. Amén. ¿Cuántos hermanos vienen de lejos? No vienen porque vienen a pasear, vienen porque quieren ser llenos del Espíritu Santo, porque saben que aquí hay un Dios que tiene algo para ellos esta Amén. noche. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El Señor ha hecho presencia en este lugar. Solo crean. Otros viven aquí en la esquina. No importa la distancia, lo mismo le trae Dios cuando nosotros obedecemos o le creemos de corazón, Aleluya. Gloria al o Señor. queremos cambiar nuestra vida. Eso se trata de querer. Y Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. De nosotros no nace nada bueno en la carne. Dijo el Señor, el designio de ellos todo es malo, pero el designio del Espíritu de Dios es bueno, Amén. es amor, es misericordia, y es lo que está llamando a una congregación a llenarlo del amor de Dios. Gloria al Señor. Nosotros tenemos, hermanos, la capacidad espiritual, mental y física para ser verdaderos hijos de Dios, porque no tenemos aquí retardados, tenemos hijos de Dios. Amén. Muchos dicen, yo soy bien burro. No diga eso. Usted es un santo hijo de Dios. Amén. Diga, yo soy inteligente. Amén. Yo tengo el amor de Dios, tiene el poder de Dios. ¿O no recibió el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo lo ha hecho ser sabio, ser inteligente. Ahora usted, con esa sabiduría, con esa inteligencia que ha recibido por la palabra de Dios, usted puede redarguir. No está para ser redargullido ya, sino que puede redarguir, puede dar consejos, puede guiar a alguien más. Amén. Gloria. Porque ahora usted tiene a Cristo en su corazón. Dios es bueno y poderoso. Nosotros, yo quiero que todos nosotros tengamos
una conciencia definida. No como una señora que dijo, yo le digo a mi hija que ella es cabeza y no cola. Y la pobre andaba más perdida que la hija. No se trata de eso. Se trata de que usted se sienta un hijo de Dios. No le enseñe activo a sus hijos. Enséñeles el amor de Dios. Amén. Gloria. Muchos se forman mal y les enseñan altivos a los hijos o los pastores a la congregación. No quiero eso, sino que nos volvamos sabios, sabiendo de que en nosotros hay un Dios de poder. Amén. Nosotros tenemos poder de Dios. Gloria a Dios. Nosotros somos pacificadores en este camino. Amén. Ahora, todos tenemos un camino que recorrer. Y ese camino no es tan fácil si usted no se sujeta a obedecer a Dios. Amén. No el pastor puede fallarle, Dios no falla. Amén. Amén. Usted se sujeta a Dios. Mientras tanto, también el pastor o ministro tiene que estar sujeto a la palabra de Dios para que ustedes puedan caminar correctamente. Gloria a Dios. La iglesia o muchas veces el cristiano no se pierde tanto porque no va a la iglesia. Se pierde porque no ha experimentado que en Él hay luz, que en Él hay poder de Dios. No ha sentido que Él ya no está solo. Pero si usted sabe que hay alguien más con usted, usted va a poder perseverar. Amén. Yo podré perseverar, porque sé que hay alguien más poderoso que todo lo que existe en la tierra. Amén. Hay algo grande en nosotros que nos llevará a obtener la victoria todos los días de nuestra vida si vivimos en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Porque solamente en Él hay salvación y vida eterna basados en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. 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 Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Aleluya. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, pidiéndote que el poder de Dios se manifieste en el corazón de cada hijo tuyo. Que este pueblo, Padre, pueda recibir esta palabra, ese poder santo y maravilloso lo guíe. Que presencia, Padre, ese poder en su corazón, en su vida. Desata de tu poder, Padre. En el nombre de Jesús, pido que el fuego del Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de sus hijos. Hay poder en la sangre de Cristo. Y yo en tu nombre, Padre, pido que el poder de Dios se manifieste sanando esos cuerpos, bendiciéndolos, libertándolos de toda cautividad. Hay un Dios poderoso, hay un Dios santo y verdadero. Y yo en tu nombre, Padre, encomiendo esta congregación, que todos podamos alcanzar el conocimiento, que todos podemos encontrarlos en esa purificación diaria, que es tu santa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, y te he estado orando, que este cuerpo de Cristo sienta el deseo de esa comida, de ese alimento, de esa agua viva. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que el amor de Dios se manifieste en el corazón de cada uno de tus hijos. Así te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.